voy a hablarles un poco sobre estrategias de comunicación, acción política. No visto desde como una campaña de marketing, porque el marketing definitivamente tiene sus propias estrategias que tienen que ver más con productos y servicios que con ideas en general para la acción política. Sin embargo, como ya habíamos mencionado también, ¿verdad? La acción comunicativa tiene implícita un montón de cosas. No solo es el rollo de mandar un mensaje y que alguien lo reciba y que te dé un feedback. Aquí hay cuestiones antropológicas, sociológicas, filosóficas, siempre interactuando cuando hablamos. Y no solo es como yo me muevo, por ejemplo, ahorita que les estoy haciendo una exposición y que ustedes me pueden ver y que yo no puedo verlos a ustedes, entonces no sé realmente si me están poniendo atención o están ahí, pero la acción comunicativa tiene un montón de elementos alrededor, ¿verdad? Que son profundamente políticos también. Entonces, como vamos a hablar de estrategias y campañas, y vamos a hablar un poco también de tácticas de los medios masivos, redes, vocería, eventos, les voy a mencionar así un poco rápido: guerrilla comunicacional, contracomunicación, contracultura. Y algo importante es que también pensemos en lo mediático, en las redes y en la calle, como un todo integrado para hablar de acción comunicativa. O sea, todo esto es fundamental que esté junto. Y les pongo esta imagen de fondo, si la están viendo en la presentación, es de la marea verde. ¿Por qué pongo esta imagen? Yo, y es un criterio personal, ¿verdad? Creo que esa es como una de las campañas y una de las estrategias de acción comunicativa y política más exitosas que ha habido en Latinoamérica y bueno, en el mundo en general, ¿verdad? Porque nació en Argentina y generó alrededor de ella un montón de elementos para la campaña, como las cuestiones de identidad. El pañuelo verde se extendió desde Argentina hasta México. Quizás hay muchas personas también en Europa que podrían estar usando el pañuelo verde, también yo no estoy enterada mucho de eso, pero sí, a partir de esta marea verde también, bueno, ahí mencionaron las tesis, que aquí en la imagen del inicio yo puse en el fondo ahí las tesis de una revolución feminista chilena, porque es una acción performática alrededor de la campaña. Entonces es súper guau esta, porque al final hizo un boom en toda Latinoamérica y sobre todo generó identidad, y que una campaña nos genere identidad es como lo más fundamental, ¿verdad? Y bueno, alrededor de un año de acción comunicativa, nosotros tenemos que pensar que a corto plazo lo que vamos a hacer es generar opinión pública, pero a largo plazo la lucha es por la hegemonía política. Ya habíamos hablado en la primera presentación que yo les hice, que la hegemonía, pues al final muchas veces viene de arriba, ¿verdad? De las clases poderosas, de la clase media, pero como nosotros en una contracomunicación, en una contracultura y una guerrilla comunicacional también hacemos frente a esa hegemonía, y entonces nosotros ponemos agenda y somos nosotros quienes hacemos que se muevan las cosas, y eso es precisamente lo que ha hecho la Marea Verde, por ejemplo, y el movimiento feminista, que en todo sentido ha revolucionado nuestro pensamiento, nuestras formas de comunicarnos, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y todo. Y a Madeleine, por ejemplo, lo mencionaba, bueno, voy a hablar un poco de lo que mencionó Madeleine después, pero acá, bueno, para empezar, ¿qué es una estrategia de una campaña? En acciones de sensibilización y movilización social va a ser una forma de dirigir un mensaje a la ciudadanía para difundir iniciativas que vamos a poner en marcha, mejorar el conocimiento de órganos o servicios de una organización, por ejemplo, para concientizar a las personas sobre asuntos de interés o de actualidad y para incentivar a la movilización en pro de derechos, etcétera. Aquí es como muy importante, ¿verdad? No todo esto va a ir junto, o sea, puede que ustedes agarren una parte y digan que yo quiero dirigir un mensaje, sí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Mejorar o difundir una iniciativa, mejorar un conocimiento sobre algo, quiero concientizar sobre algo o quiero que la gente se movilice. Todo esto lo vamos a ir pensando nosotros alrededor de qué es lo que realmente queremos de nuestra campaña, de nuestra estrategia y de nuestra puesta en práctica de lo que queremos hacer, ¿verdad? Y por eso es bien importante, pues, sentar objetivos de comunicación. ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo? Y alrededor de esos objetivos, pues, elaboro mi campaña. Paso primero, importantísimo, hacer un diagnóstico, pensar cuál es la audiencia meta, cuál es la percepción y emoción que se tiene sobre el asunto, en quién se quiere incidir. En investigación de mercado, en marketing, por ejemplo, se hace una investigación de mercados. Los mercadólogos ahora no dicen, bueno, vamos a montar una campaña sobre la nada, sin haber investigado antes qué es lo que queremos o qué es lo que la gente está pensando en nuestro producto, o si ese producto que queremos lanzar, la gente lo va a comprar. No,
ya no se hace eso, porque eso es lanzarse a la nada y eso no tiene mucho sentido. Entonces, los mercadólogos hacen una estrategia de investigación de mercado. Obviamente, como nosotros no somos mercadólogos y probablemente tampoco lo estamos estudiando esto, estamos en organizaciones y estamos en lugares de acción política, entonces nosotros vamos sí a pensar como lo haría un mercadólogo, pero en el sentido de a quién quiero llegar con mi campaña, a quién quiero llegar, que en ese sentido vamos a pensar cuáles son las edades de las personas a las que quiero llegar, qué género tienen, qué orientaciones no sé, tienen, qué tipo de música les gusta. Ustedes pueden segmentar su público meta, que se dice en inglés target, y que es el que usan los mercadólogos, por ejemplo, pero ir pensando mucho en eso, qué rango etario, quizás no, mi campaña no va a llegar a todo el mundo, entonces yo tengo que ir pensando, no, yo quiero incidir en jóvenes de 15 a 25 años, o quiero incidir en jóvenes de 25 a 35, o quiero incidir en gente adulta, por ejemplo, mayores de 50. Entonces, ustedes van a ir pensando más o menos ahí, clase social, un montón de cosas, ¿verdad? Para segmentar el mercado, bueno, el público en ese sentido, porque no estamos hablando de mercadotecnia, pues hay un montón de elementos, ¿verdad? Que se van a ir pensando. Es bien importante que nos preguntemos qué piensa la gente sobre este tema. Por ejemplo, y aquí quería mencionar el comentario de Madeleine ayer, que ella puso ahí que el movimiento feminista se le miraba muy mal en redes sociales, por ejemplo. Y sí, uno ve que hay como una respuesta de odio hacia las feministas por todo lo que están haciendo, pero precisamente entonces acá en nuestra estrategia de publicidad o de lo que queramos hacer, vamos a pensar, ok, si hay este odio, ¿cómo nosotros podemos hacer para revertirlo? Y para que esta gente canalice todas esas cosas de otra forma, ¿verdad? Quizás no lo voy a, puedo pensar, bueno, lo puedo pelear con más odio, lo puedo pelear con alegría, lo puedo pelear con emoción, con otro tipo de emociones más positivas para que esta gente pues no reaccione de esta forma, ¿verdad? Luego, pensar siempre en la incidencia que queremos tener. O sea, no podemos lanzar algo sin pensar qué es realmente lo que queremos, a quiénes queremos impactar, cómo los queremos impactar. Y eso se va escribiendo, pues ustedes van escribiendo un poco sobre qué es lo que tienen. No es una investigación en sí, porque realmente a veces uno no tiene, como mencionaba la compañera de Radio Progreso, ellos tienen esos talleres que les dan pues formación a las compañeras y a los compañeros para que puedan hacer sus campañas. Sin embargo, no siempre tenemos eso. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Y después les voy a contar una experiencia personal que me parece muy interesante. Y por ahí también, luego de hacer este diagnóstico, pensar qué es lo que hay alrededor de toda esta idea o nuestro tema y lo que queremos tratar, bueno, vamos al diseño. Y en el diseño vamos a pensar entonces en los objetivos de nuestra campaña. Ahí vamos a escribir, y es fundamental escribirlo, cuál es el objetivo o los objetivos, ¿verdad? Que pueden hacerlo como cualquier investigación, que ponen objetivos generales y objetivos específicos, y alrededor de sus objetivos uno crea las estrategias o las cosas que vaya a sacar ahí de la investigación o del producto. Y luego también piensan en su target, que es lo que les mencioné, que es el público meta. Ok, voy a incidir en personas, quiero incidir en personas de Choluteca, por ejemplo, de las edades de 15 a 25 años, sobre todo en mujeres. Entonces ya voy pensando cómo hago mi campaña para que ese público vaya a hacer, se interese en eso. Entonces nos ponemos a pensar qué cosas les interesa a esta gente también. Por ejemplo, ustedes que quizás rondan entre los 18 y 33 años, que es lo que, por ejemplo, lo pide el programa, vaya, les puede interesar. Ayer que escuchábamos Bad Bunny, les gusta Bad Bunny. ¿Cómo hago para utilizar esta música y que llame la atención también de estas personas, pero también para hacer conciencia? O sea, esos elementos son fundamentales. Es fundamental utilizar la música, cosas interesantes, y ustedes van pensando ahí qué es lo que está llamando la atención de esa gente de edad, de este público, de esa gente que vive en Choluteca. O sea, ahí es básico, pues, pensar, y eso también en nuestro diagnóstico va muy ligado a lo que vamos a hacer. Y luego van a pensar siempre en un nombre o eslogan, ¿verdad? Porque es bien importante tener un nombre. Nosotros a veces cuando hablamos de identidades, una de las cosas que siempre mencionamos es nuestro nombre, ¿verdad? Entonces, el nombre de nuestra campaña y un eslogan. Un eslogan es una palabra o frase súper sencilla, algo que llame la atención, que pegue. Ustedes han visto, por ejemplo, Nike tiene un eslogan que dice Just Do It, solo hazlo. Y pega porque además Nike juega con emociones, ¿verdad? Juega con
con un sentido de pertenencia como lo hace Apple. Estos teléfonos de la manzanita, estas computadoras que lo que te venden no es ni siquiera la calidad de su tecnología, no te dicen sí, que con este teléfono vas a tomar muy buenas fotos, en realidad lo que te venden es prestigio. Si andas un teléfono de manzanita, de repente te ves mejor posicionado económicamente que andar un Huawei o los otros teléfonos quizá chinos, que también son vistos de mala forma, aunque todo está hecho en China al final. Y también acá es fundamental, espérame que no veo lo que dice mi presentación, definir nuestra estrategia y el tiempo de duración. En la estrategia, pues ahí lo que vamos a ir pensando es dónde la vamos a hacer. Y aquí vamos bueno, que aquí en el diseño ustedes solo van a ir pensándolo así de grosso modo, pero luego en este paso, que es la estrategia, van a ir pensando más ahí en eso. Pero yo quería también detenerme en esto del mensaje, los contenidos, la estética, el tono, las emociones, las ideas y las identidades, porque esto es fundamental para una campaña de acción política. Y como les mencionaba, esta gente de la Marea Verde movilizó conciencias alrededor de identidades, alrededor de emociones, alrededor de ideas, una idea de yo, mi cuerpo, mi decisión, mi derecho a decidir. O sea, todo esto se fue pensando también. O sea, no crean que las cosas salen de la nada y que son espontáneas. Siempre hay personas detrás, pues pensando en cómo hacer las cosas, en cómo hacer que funcione, algo que pegue, moverlo, que le den like los demás, y luego la gente lo va replicando y eso súper pinta, pero siempre hay gente pensando esto detrás, ¿verdad? Y es muy importante jugar con las emociones. Y como les mencionaba lo de Apple o lo de Nike, porque Apple y Nike, y hay un libro, pero también hay un documental que se llama No Logo, de una socióloga periodista que se llama Naomi Klein, No Logo, porque ella en su libro habla de que las empresas, ninguna empresa vende su producto. Todas venden emociones y todas venden ideas y todas venden deseos. Por ejemplo, la Coca-Cola, que vendió la idea de la familia, vendió la idea de la Navidad, de Santa Claus y todo eso, y fue como súper guau en su estrategia de mercadeo. Y McDonald's lo hace, por ejemplo. Pero entonces eso es bien importante, ir pensando en eso, en los mensajes, los contenidos, la estética que les queremos dar, qué colores queremos usar. Marea Verde usó el verde, ya uno no puede pensar en el verde sin pensar en feminismo, por ejemplo. Entonces eso es súper importante. Y bueno, acá ya en la estrategia, que ya la vamos a entonces ir pensando bien específicamente, vamos a definir a dónde queremos lanzar campañas, en medios tradicionales, en redes digitales o en, no sé, bueno, sí, en la calle tiene que ser siempre. Eso sí, si ustedes van a hacer una campaña de acción política, tiene que estar siempre, tratar de que siempre se hagan en la calle, porque si no, no tiene sentido. Más adelante vamos a abordar un poco eso. Entonces, ahí se puede hacer también un mix de decir, ok, quiero que sean medios tradicionales y en redes digitales de igual forma, porque me interesa posicionarme. Y aquí es importante pensar en que los medios tradicionales, aunque son una basura y que usualmente a nosotros como movimientos sociales nos joden mucho, siempre pensarlos como aliados. O sea, al final lo que queremos es que se mediaticen nuestras cosas, sea como sea, que se hable de ello y que a partir de eso pues también nosotros generemos ruido. Y luego también qué elementos vamos a utilizar. Acá se puede decir que voy a hacer un evento, por ejemplo, un concierto, una peña artística, o voy a hacer un evento deportivo para movilizar mi campaña, mi idea, o quiero poner un afiche con ese tipo de elementos, con este logo, con este color, con estas figuras, qué personajes voy a utilizar. Acá ustedes pueden decir, bueno, quiero utilizar algún influencer que tal vez es importante y que la gente lo escuche, entonces le voy a decir, pucha, brother, ayúdame con esta cosa, o chava, ayúdame con esta campaña, qué redes digitales, ¿verdad? Qué memes, hacer memes, esto es ahora como la forma de comunicación de la juventud, ¿verdad? Y de la gente adulta también, o sea, los memes ya son parte de nuestra vida. La música, como les mencionaba, utilizar música que esté acorde a nuestro público meta, pensar en un performance, ya mencionó también ahí lo de las tesis. Las tesis al final es un performance, esa es una campaña performática muy interesante que además también se movilizó por todos lados, ¿verdad? El stencil, el arte urbano, y ahí puede ser cualquier cosa. Ustedes al final tienen que dejar volar su imaginación de qué forma quieren movilizar su mensaje.
Y sobre todo, y súper importante, y que lo acaba de mencionar Sergio, hacer las cosas solos es bien difícil. Y cuando tenemos un trabajo colaborativo es lo mejor, o sea, nos va a quitar carga, nos va a ayudar a tener más ideas, nos va a ayudar a movilizar mejor las cosas. El trabajo colaborativo es al final para campañas lo más. Y bueno, al final, pues la ejecución y el montaje y una posterior evaluación, ustedes pueden ir midiendo cómo les fue en la campaña. En redes sociales es súper sencillo, ¿verdad? Porque en las mismas redes sociales nos dicen cuánta audiencia llegó, cuántos likes tuvo, cuántos comentarios, retweets o compartidos y todo eso. Y en la calle también se puede ver. Y más adelante vamos a hablar un poco sobre cómo también se ve eso en la acción práctica. Entonces, luego de estos pasos me gustaría también que veamos esto. Cuando diseñamos tenemos que pensar en escuchar, conversar, emocionar y enganchar. O sea, no voy a hacer una campaña si yo no sé lo que la gente está pensando y yo tengo que escuchar lo que la gente quiere. Tengo que conversar con la gente, platicar. Muchas investigaciones de mercado hacen grupos focales para consultarle a la gente qué es lo que quiere, porque es que si no, no tiene sentido montar una campaña sobre algo que yo asumo que está bien. O sea, yo puedo estar estudiando, por ejemplo, marketing y saber mucho de mercadeo y todo eso, pero siempre la gente es mi fuente. O sea, es que no hay otra forma, ¿verdad? Y tratar de emocionar a la gente lo más que se pueda con tu campaña y enganchar a la gente, que en inglés se dice engagement y esa es la palabra que utilizan los mercadólogos, pero sí, lograr que la gente se conecte con esta idea, también la vuelva parte de ella y la siga. ¿Qué es lo que ha sucedido con esas campañas de los movimientos feministas? O sea, han logrado un engagement espectacular. Y les pongo esta imagen de fondo de dónde está el dinero, por ejemplo, este es de unos muñequitos de este juego, del juego de Among Us, que está súper como popularizado, ¿verdad? En redes, por jóvenes, por adultos, por niños, por viejos. O sea, yo estaba jugando, por ejemplo, esto con gente de otros países también, o sea, y ha unido un montón de cosas, pero, por ejemplo, esto lo hicieron aquí en Honduras y lo publicaron en una página de memes de la universidad, de la UNA. Y es bien interesante porque movieron una campaña con este tipo de cosas también y ven cómo la gente también va generando contenido sobre la campaña que tiras, sobre nuestra campaña, la campaña que estás haciendo, pero con cosas de la actualidad y ya ni siquiera vos tenés que seguirlo trabajando a veces porque la misma gente la está replicando, ¿verdad? Y bueno, aquí también es bien importante pensar que qué redes, cuando hablamos de la estrategia y dónde vamos a publicar la campaña, cómo funcionan las redes. Por ejemplo, Twitter es un poquito más de tema periodístico, hay farándula también, pero sobre todo periodismo. En YouTube hay bastante humor y activismo, vemos que hay un montón de youtubers, que los niños, por ejemplo, de 10 a 20 años, ya estoy sobre tiempo, pasan ahí, ¿verdad? Metidos. El Facebook, que también es para gente adulta. Sabemos que Instagram es para la gente un poquito más cool, digamos clase media, que se toma fotos de la comida, que fue a un viaje no sé dónde. El WhatsApp, que sí está más popularizado y que la gente tiene más acceso. Entonces, cada vez que pensemos nuestra campaña, tenemos que pensarla también en qué tipo de mensaje vamos a dar por red. Estas narrativas transmedia que se les llama, tienen que ver con el tipo de público al que voy a incidir cuando escribo o envío mi campaña por ahí. Los memes y el Big Data que también hemos estado hablando todo este tiempo, ¿verdad? Del taller de ayer y hoy. Y bueno, también un poco hablar de que lo digital es interactivo, instituido, colaborativo, y bueno, que hay mucho de lo hipertextual y hipervínculos, pero a mí lo que más me interesa aquí es que es interactivo, porque si vos estás haciendo una campaña, si vos estás trabajando un tema así de comunicación, tenés que tratar de comunicarte siempre y dar respuesta con tu público, con la gente que te está escribiendo en la página, con la gente que te está mandando mensajes al Instagram, o sea, la misma gente también se comparte imágenes ahí, pero eso es como fundamental. Y lo de la red también, porque hay que conectarse con otros pues, elementos, con otras personas. Yo puse algunos ejemplos de campañas así que son como bien famosas acá, solo para también pasar a otro tema, pero acá, por ejemplo, tienen que pensar siempre en eso. Nuestro eslogan, nuestra idea, nuestro mensaje tiene que ser una idea, tiene que ser simple, tiene que ser concreto, tiene que hacer que la gente se les quede, porque también ya hemos estado hablando de que usualmente en esta época digital se nos olvida todo, pero eso es fundamental, que sea lo más sencillo posible. Entonces, aquí está el de Ni Una Menos, La Marea Verde, Los Indignados de España, el Occupy Wall Street, Yo Soy 132 de México, el Movimiento Estudiantil Chileno, el Renuncia,
él renuncia, que nació en Guatemala y se pasó a Honduras, y que en Honduras luego se convirtió en un fuerajo, que eso es también fenomenal, ¿verdad? Cuando una campaña también muta para otra, porque los movimientos sociales se van cayendo, como nos había mencionado Eugenio Sosa, pero también las campañas, ven, o sea, y es bien interesante lo que sucede también por nuestras coyunturas de crisis política, ¿verdad? La del MEO y la del MAEI, la de Yo no quiero ser violada, la de Hablemos lo que es, que era de la PAE. ¿Dónde está el dinero? Las vidas garífunas también importan. Son algunos ejemplos de campañas simples que, bueno, algunas han pegado. Yo personalmente, esta Hablemos lo que es, no me gusta para nada, porque no me dice nada, no sé de qué es lo que quieren hablar. Es de la PAE, pero no sé, cuando me dicen Hablemos lo que es, no sé lo que me quieren decir, entonces para mí no tenía mucho sentido eso. Pero la de dónde está el dinero, quería mencionar algo. Una como crítica bien fuerte de la izquierda diciendo que estúpida esa pregunta, o sea, todos sabemos dónde está el dinero. Que es obvio que se los robaron estos narcopartidos, estos narcotraficantes, esto. Y sí, lo sabemos. Miren, esa campaña suena tonta la pregunta, pero ha pegado un montón. Yo justamente la semana pasada viajé a Marcala, y en todos los pueblos, porque la gente de Vida Mejor del gobierno ha ido a pegar sus cosas de Vida Mejor por todos lados, ¿verdad? Encima de los rótulos de Vida Mejor estaba escrita la palabra ¿dónde está el dinero? En los pueblos, en Cane, en San José, o sea, y es increíble porque, bueno, en la entrada de Marcala hay el piso está manchado con dónde está el dinero, y se ha replicado por todos lados, porque es tan sencillo, y es cierto, ¿dónde está el dinero? O sea, sabemos que se lo robaron eso, pero ¿dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen metido? ¿Dónde se lo metieron? ¿Quién exactamente tiene todo el dinero? ¿Cómo se lo repartieron? O sea, al final también es un poco jugar con eso, porque sí, caemos siempre a veces en unas críticas que son complicadas, porque en campañas lo que uno busca es eso, pues. Y fue recada en Guatemala, y eso es súper interesante porque nosotros habíamos estado tomando pues campañas de todos lados, y nadie había estado tomando una campaña de nosotros, pero bueno, esa fue replicada en Guatemala, así que al final tienen algún poco de crédito estas personas. Yo quería, que estoy sobre tiempo y Luis me está apurando, darles un ejemplo de algo que hicimos con el MEU, porque yo estuve trabajando en la Comisión de Comunicación del Movimiento Estudiantil, creo que desde 2016 hasta 2018. Yo no estaba como jefe o coordinadora, porque sí teníamos un jefe, que eso fue genial, porque quien nos estaba coordinando es un compañero del colectivo SM Barra, se llama Horus, y Horus tiene una dinámica muy tranquila, muy de buena onda, entonces tener un líder de ese tipo es bien pinta, porque uno sentís que te está jodiendo, no sentís que te está mandando, no sentís que te está tratando como a veces uno siente que solo le quieren usar o así. Entonces, la buena onda de Horus hacía que funcionara bastante bien todo, ¿verdad? Pero bueno, aquí nosotros teníamos un objetivo como movimiento estudiantil, que era luchar por una educación pública de calidad, representación estudiantil legítima, sobre todo ese era como el objetivo general, ¿verdad? Primordial. Y nuestro eslogan, pues, empezó como estudiantes indignados para la MAEI, y luego mutó a una Te quiero pública y fuera Julieta con el MEU. El target, pues, al final eran primero otros estudiantes. Queríamos llamar la atención de otros estudiantes, jalar más estudiantes que estuvieran indiferentes, que no subieran sobre la problemática. Queríamos decirles que algo estaba pasando, que no estaba bien la educación en la universidad, pero después también, cuando empezaron las tomas y empezó todo el movimiento, explicarle a la sociedad qué era lo que significaba esto, porque había mucha gente que decía, ¿y ahora qué quieren esos de la universidad? Siempre están en toma, siempre tienen un problema. Pero explicarle a la gente qué es lo que está pasando dentro de la universidad, porque si ya te saliste de ahí, tal vez no te das cuenta de lo que está sucediendo. El mensaje era la participación estudiantil, el estudio para cambiar la sociedad, ¿verdad? Educación pública, la no violencia. Eso fue bien interesante porque, si se acuerdan, la Julieta mandaba a reprimir a los estudiantes, y los estudiantes le salían con pintadas de mano, con los libros a los policías, ponían unas flores a los policías, les daban una rosa. O sea, eso fue fenomenal, porque lo que te decían era que la violencia estaba de allá y que los estudiantes no lo hacían, aunque HCH y todos los otros medios corporativos estaban diciendo que los estudiantes eran sumamente violentos y vándalos y asesinos y de todo, ¿verdad? Las identidades, jugar con las identidades, Huelgo, la Capucha, las organizaciones de carrera, eso generó un amor entre los estudiantes que hizo que todo funcionara perfectamente. O sea, ustedes no se pueden imaginar qué bien funcionaba el movimiento estudiantil en esa época. Yo, que era, por ejemplo, de comisión de comunicaciones, a veces me iba a las reuniones de comisión política, era un montón de gente pensando, el trabajo colaborativo era tan hermoso, tan bueno, que todo funcionaba muy bien. Y créanme, a veces yo me sentía cargada de trabajo,
porque era la que editaba video, pero me encantaba hacerlo. Y habían otro montón de compañeros haciendo arte. Por ejemplo, este arte de abajo lo hizo un muchacho que estudiaba en la Bellas Artes y que era parte también de la carrera de antropología. Arriba, por ejemplo, las imágenes las editaba otro chavo que se llama Kenny, que era muy bueno editando y haciendo afiches, o sea, y el trabajo era así, pues, o sea, y todo el mundo trabajando por su lado, pero con la idea, con el objetivo y con las estrategias de campaña. Entonces, estábamos trabajando cada quien por su lado, pero como teníamos todo eso, podíamos hacer cosas similares que macharan, ¿verdad? Bien con todo. Sí, Kenny, qué bueno que lo mencionó aquí Josué, porque Kenny, o sea, Kenny fue como el fundamental y él hizo los logos, por ejemplo, de la Mesa de Amplia de Estudiantes Indignados y del MEO, lo hizo él y quedaron súper bellos, o sea, y eso fue bien lindo. Pero bueno, para seguir un poco, las emociones, la alegría, la unidad, solidaridad, perseverancia y los que estaban en el movimiento estudiantil en ese momento, fue una cosa bellísima. Y luego también, ¿qué medios se utilizaron? Los tradicionales, el Facebook, el WhatsApp, la capucha radio, el Twitter, el Insta. Nosotros trabajábamos un poco más en Facebook y en WhatsApp, pero hubo también una radio que se fundó a partir del movimiento estudiantil que se llamaba La Capucha Radio. Creo que puse una foto después. Y también se utilizaron medios tradicionales. Y miren, acá es bien interesante porque hubo mucha crítica, por ejemplo, a este muchacho Fausto Cálix después porque solo él agarraba la vocería. Pero este cipote, nosotros cuando estábamos trabajando la campaña en Facebook, pusimos un video de él porque era muy bueno hablando y vamos a tener un slayer de esto de la vocería. Como era tan bueno hablando y tan bueno dándole vuelta a lo que le decían los periodistas, ese video de ese chavo se viralizó y a partir de eso la página creció y un montón de gente vio adulta, lo que les mencionaba, la gente, papás, mamás, la gente que no sabía nada al escuchar ese chavo y que decían que era abogado y que bien hablaba el abogado. Ustedes saben que la cuestión del prestigio acá importa también, entonces más gente le paraba bola, ¿va? Y fue súper, súper importante eso. Y él logró utilizar los medios tradicionales pues para posicionar algunos temas del movimiento estudiantil, que fue bien interesante porque él siempre salía con algo que los ahuevaba más bien a estos periodistas, ¿verdad? Y acá les pongo algunas imágenes que fueron bien interesantes porque, como les digo, miren, el movimiento estudiantil irradiaba alegría, irradiaba colores. O sea, ¿qué te podían decir? Que son vándalos estas personas que están acá solo poniendo manitas en la pared, están poniendo una pintada, están haciendo esto, ¿verdad? La campaña iba ahí, ven a nuestra pintada, unite a la pintada, vos también sos parte de este movimiento, generar identidad en el universitario, la capucha, ponétela porque allá afuera hay policías que te van a asesinar si no te tapas la cara. Y eso de taparnos la cara nos la tapamos también para mostrar el rostro real, para mostrar nuestro corazón, para mostrar nuestros ojos. Y se hizo una campaña alrededor de la capucha también para que no fuera mal vista y funcionó bellísimo. Y hay un montón de videos que podría mostrar, pero tenemos tiempo, ¿verdad? Y sí, acá sale Alexa, por ejemplo, pintando. Alexa también fue muy importante en la vocería. Ella estuvo en CNN hablando y también de derecho, por cierto, que son los que a veces como que hablan mejor, ¿verdad? Pero toda también esta vocería no era una idea de ellos o ellas. Por ejemplo, no es que Fausto pensaba solo yo voy a ir a hablar por mí, sino porque había una gente atrás, había gente haciendo esta campaña y ahí hablan de Huelgo, por ejemplo, que lo utilizaron también, sí, y al final, bueno, no nos vamos a poner a hablar mucho de interioridad del movimiento estudiantil porque es complicado, pero para pensar en campañas es lindo hacer puntualizaciones sobre estas cosas que hicieron esas hipótesis y hipotas del MEU porque fue una cosa muy exitosa realmente. El troco se echa rula. Ay, no. Bueno, y entonces acá pensando otra vez en la vocería, porque cuando hagamos nuestra campaña siempre vamos a necesitar un vocero o vocera, y eso es bien importante porque es la persona que va a encargarse de ir a hablar a los medios y no cagarla, como diríamos en buen español, ¿verdad? Tendríamos que pensar siempre en el mensaje, en un mensaje que hayamos construido en conjunto, que esté bien hecho, que esté bien estructurado y que sea capaz también de responder a la ciudadanía de diferentes audiencias qué es lo que estamos diciendo. La emoción, ¿verdad? Eso es súper importante. Hay que demostrar sobre todo alegría, porque acá con la alegría y con la rabia es como uno traspasa cosas, ¿verdad? Pero hay uno lo va a pensar dependiendo de la campaña, o sea, yo solo estoy dando un ejemplo. El interlocutor, es importante el carisma y el aura mediática, quizás no todos podemos ser buenos voceros, yo personalmente no sirvo para eso, por ejemplo, pero sí miraba que esta chava Alexa, por ejemplo, el movimiento estudiantil era buenísima y el Fausto también, bueno, habían otros compañeros ahí, Mirta, que era muy buena,
sin base social no hay vocería, eso es importante. Los medios y las redes no son los enemigos, son los aliados, solo tenemos que saber usarlos, tenemos que saber jugar en contra de esto y nosotros romper los algoritmos y, como decía al inicio de la diapositiva, pues rescatar rescatar la hegemonía, nosotros poner agenda, que no ellos no nos impongan la agenda, sino nosotros ponérsela, ¿verdad? O sea, la guerrilla comunicacional ahí, los medios y las redes sin calle y eventos en la realidad no sirven, porque está bien que es como a veces Salvador Narrala, que es mucho del internet, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no tenés movimiento de calle? No, estás solo. O sea, las redes son tan líquidas que no funciona así, pues. Y también pensar, como les había mencionado, frases cortas, simples y recordables, enumerar ideas, decir una y luego otra, tratar de como estructurar bien lo que vamos a decir, pensar en lo que se va a citar, tener autenticidad. Y con eso no quiero decir que no podamos copiar algo o retomar algo que ya está hecho, sino que darle nuestro propio toque. Porque, por ejemplo, las vidas garífunas también importan, es como una toma de lo que decían en Estados Unidos, de las vidas negras importan. Entonces, es como solo darle nuestro toque, que es lo que le queremos transmitir a la gente. Luego, lo de la celebridad puesta en escena, eso es importante porque a la gente al final le gusta, aunque a nosotros no nos guste mucho esta onda, pero créanme que a la gente le gusta un poquito el show, entonces ver cómo también se entrelaza eso con nuestra campaña y cómo utilizamos esto que el mainstream tiene, esto de la culture que hablábamos al inicio también, para pues apostarle a nuestra campaña o a nuestras ideas y nuestras imágenes. Y bueno, buscar la singularidad. Y para no pensar solo en lo digital, solo les quería poner este slayer que habla sobre que la gente todavía sigue viendo mucha televisión en Honduras y que la gente en Honduras sigue escuchando mucha radio y que entonces esto es importante porque si solo hacemos campañas en redes, quizás no vamos a llegar a mucha gente. Entonces, pensar que necesitamos todos los medios posibles para llegar a las personas, necesitamos la calle, si hacemos la calle, los medios de comunicación dominantes nos van a tomar, aunque no siempre, ¿verdad? Porque con las antorchas ni le paraban bola, o cuando salíamos cuando el golpe no decían nada, éramos nosotros los que teníamos que mover, pero ver también cómo hacemos movimiento ahí y cómo logramos posicionarnos, sobre todo la gente en el sector urbano tiene internet, en lo rural todavía hace falta, entonces para ir pensando en eso, ¿verdad? Yo le voy a pasar esa presentación por si le sirve algo, y bueno, también la penetración del internet acá es corta, aquí dice que apenas 42% de las personas acceden a internet quizás de una forma en más tiempo, pues, porque ayer lo mencionaba Celeste, es paja que todo el mundo tiene internet y cuando te encuestan y te dicen, ¿tenés internet? Ah, sí, porque me metí a Facebook. Eso no es internet, realmente por eso esas encuestas mienten, pero realmente en Honduras la penetración del internet no es tanta. Entonces es importante pensar que todavía necesitamos estos medios, pero no dejarlo digital, ¿verdad? Porque está creciendo y van creciendo, o sea, va creciendo bastante. Y bueno, la idea de hoy era montar un ejercicio, montar una campaña con toda esa información que yo les mencioné, que la di muy rápido y que lo siento un montón por eso, por lo de los tiempos, pero también como se conectó muy poca gente, tuvimos que modificar algunas cosas porque la idea era de montar una campaña alrededor de las estrategias y las iniciativas de cambio que ustedes están montando. Ayer, por ejemplo, yo entré a la formación que están haciendo las chavas de los sindicatos, Nayeli, Sohar y Mario Argueñal, y fue bien interesante, pero por ejemplo, si estas chavas y estos chavos quisieran posicionar esto como una escuela de formación política, tendrían que moverla para que la gente se inscriba, ¿verdad? Como hizo el Partido Libre, como hacemos nosotros con Agentes de Cambio, que movemos la afiche y mandamos a diferentes organizaciones, tenemos un target, ya tenemos de edades de 18 a 35 años, decimos cuál es el lema de Agentes de Cambio, tenemos un nombre, entonces pensar un poco en eso. Queríamos que hiciéramos eso, no sé si nos va a dar tiempo para terminar el ejercicio o se lo vamos a dejar. Yo sé que están bien ocupados y ocupadas con lo de la universidad y con otras actividades, pero más o menos lo que queríamos era eso, porque ustedes pensaran alrededor de todo esto a cómo hacer una campaña.